Vale, primera cuestión importante. Los avances rusos en Donetsk, en el Oblast de Donetsk. Os paso el mapa para que lo tengáis a mano, como he dicho antes. Recordad que lo tenéis en la web y podéis acceder a él completamente gratis. Aquí está. Para que lo tengáis vosotros por si queréis echar un vistazo, aunque ya sabéis que está disponible, ¿no? Bueno, digamos que el primero, así, los primer frente que voy a comentar es Krasnogorivka, que está al sur. Como veis, de Avdiivka está más al sur, ¿no? Permoniansk al sur, o el norte de Marinka, como queréis llamarlo. Si queréis hacerle un zoom, pues lo podéis echar un zoom. Básicamente, las últimas días hemos visto cómo los rusos han penetrado por el sur de la localidad. Y además, al parecer, aunque no está confirmado, habrían avanzado más por el centro de la ciudad, ¿no? Se reporta que han capturado los rusos un 15-20% del enclave. Que como veis, en realidad, la cuestión del Oblast de Donetsk, o digamos la importancia de estos avances, es que no es en un frente bastante amplio. No solamente la información que tenéis ahí, pero más imágenes de todo el Oblast. Es decir, ahora mismo en disputa hay muchísimos enclaves, que luego hablaré de él, que es Okretine, que es importante, Berdichi, Semeniska, Krasnogorivka, etcétera, ¿no? Son muchos al final enclaves que están en disputa y el problema de Ucrania es que no tiene suficientes recursos como para asegurarlos, o digamos, asegurarlos todos a la vez, ¿no? Digamos que eso es lo importante ahora mismo de la cuestión del Oblast de Donetsk o el frente de Donetsk, ¿no? Que los rusos están, digamos, presionando en muchos puntos y Ucrania tiene que estar, digamos, en muchos sitios a la vez y no tiene los recursos, ni hombres, ni material para poder estar en todos, ¿no? Y claro, ahí está el peligro de que pueda colapsar un frente, ¿no? De hecho, en Berdichi, que está al oeste de Avdiivka, ¿no? Digamos que esa zona que hay como unos pequeños... bueno, es justo el borde, ¿no? Amarillo. Ahí en Berdichi los ucranianos están echando los restos porque saben que detrás de Berdichi no hay nada, no hay fortificaciones, no hay trincheras prácticamente y tienen que defender eso para que no colapse. Ese es también el problema que hemos explicado varias veces, que durante muchos meses los ucranianos no han construido defensas, al contrario que los rusos hicieron en su momento, y por tanto tienen también la necesidad los ucranianos de resistir en muchas poblaciones o muchas localidades que en realidad a lo mejor no tendrían, ¿no? Están a lo mejor gastando más recursos de lo que deberían, ¿no? Porque no tienen esa defensa en profundidad, que les hubiera venido bastante bien. Ucrania, como de difícil tiene recuperar el territorio perdido, pues a estas alturas, con no colapsar y con intentar parar lo máximo posible a los rusos, ya tiene suficiente, solamente por decirlo de esta forma. Pero bueno, como digo, Krasnogorivka, estad atentos a ese frente porque es relativamente importante. También está la cuestión de Chasiv Yar, perdón, que está al norte, está al oeste de Bakhmut, ¿no? Que digamos que la próxima batalla seguramente que en el Donbass que vayamos a ver después de Bakhmut y Avdiivka sea Chasiv Yar, ¿no? Pero bueno, hablaremos otro día de ello porque es verdad que ahora mismo no ha habido una gran actualización respecto a otro día que hablemos de ese tema. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pero tened en mente ese nombre porque es importante, porque Chasiv Yar es una fortaleza que está en un alto y si consigue capturar Rusia Chasiv Yar, le abre la puerta a Kramatorsk y toda esa zona. Digamos que es muy complicado, debido a que es una altura, sería muy complicado defender toda esa zona y puede, digamos que colapsar, quizás no, pero digamos que los rusos pueden penetrar por esa zona. Por tanto, tened en cuenta Chasiv Yar porque se hablará mucho a lo largo de estas semanas o incluso meses. No sabemos cuánto puede aguantar o si aguanta definitivamente. En otro orden de cosas. Okretine. Esa es una localidad que está, como veis, no sé si lo veis Avdiivka, pues al noroeste. ¿Por qué es importante esa localidad? Como veis, hay como unos avances bastante claros rusos, ¿no? Que recordemos que los avances rusos en este año, en 2024, están en color amarillo. ¿Por qué es importante? Pues al igual que Chasiv Yar, aunque evidentemente diferente, Okretine es una altura que domina toda esta zona. Por tanto, la toma de esa zona, de esa localidad, es muy importante de cara a poder, digamos, volver a tomar todo.
volver a tomar pues diferentes partes del frente. Incluso se podría plantear que desde Oquedetines, si lo consiguen los rusos tomar, se pueden realizar movimientos de pinza que puedan crear incluso bolsas, aunque ante ese escenario entiendo que habrá retiradas, ¿no? De hecho, cuando el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Sirsky, ¿no? El nuevo, anuncia o dice, declara que la situación en Donbass, en Donetsk, sobre todo el Oblast, es muy difícil y que pueda haber, digamos, va a tener que haber retiradas estratégicas, se refiere a este tipo de cuestiones de repente una localidad rusa, una localidad perdón, ucraniana que caiga en manos del ejército ruso, que eso pueda significar una oportunidad de hacer pinzas, es decir, una especie de cercos o de bolsas o de ataques en flancos a las fuerzas ucranianas, lo que eso llevaría para no caer en una bolsa o en un cerco o en un ataque por el flanco que puede ser muy dañino, pues en retiradas estratégicas a otros lugares del frente. El problema es, como he dicho antes, en muchos lugares no hay construidas defensas, porque, por ejemplo, lo que aseguraba Avdiivka en este caso era, digamos, una línea de defensa. También otros lugares como Marinka, que lo veis al sur, aunque eso fue hace ya unos meses cuando se capturó, pero ese tipo de fortificaciones, ese tipo de línea de frentes llevaban mucho tiempo en marcha, ¿no? Llevaban 8 años siendo la línea de frente entre las fuerzas republicanas, en este caso de las repúblicas autoproclamadas, y el ejército ucraniano. Por tanto, que se tomen este tipo de localidades es importante de cara a que ya los ucranianos ya no tienen, digamos, posiciones defensivas tan fuertes como tenían antes. También por eso el Donbass, o Donetsk en este caso, es tan difícil de tomar y por eso tarda tanto tiempo, porque son fortificaciones que llevan mucho tiempo siendo instaladas, además de que los ucranianos pues se conocen perfectamente el terreno, ¿no? Mm. Efectivamente, un apunte, no solamente cualquier suscripción que hagáis te ahorra los anuncios, efectivamente. ¿Cuánto queda para que colapse Ucrania? Bueno, eso es una información que evidentemente no puedo dar porque, primero, no pueden ocurrir, que dice que es una posibilidad, y pues no, yo no tengo una bola de cristal que pueda asegurar cuándo vaya a ocurrir, ¿no? Es verdad que la situación es muy difícil y de hecho hoy Político, o ayer, no me acuerdo cuándo se publicó, pero bueno, yo lo he leído hoy, ha publicado un artículo un comentario que analiza diciendo que ahora mismo Ucrania, sin el apoyo occidental, o sin apoyo occidental, digamos, se arrima a una derrota, que está en un momento tremendamente precario por la falta de equipos, por la falta de munición y por la falta de hombres, y que además eso repercute la moral en el frente. Es decir, no solamente es que no lleguen voluntarios como pasaba antes, ¿no? En la guerra, en el principio de la guerra, sino que además que los soldados que ya están alistados tengan una moral muy baja, lo que es pues muy preocupante, efectivamente. El tema de las centrales, ¿cómo va? Con el bombo que dieron. Si te refieres a los ataques, los bombardeos rusos contra centrales térmicas y infraestructura crítica energética ucraniana, pues siguen. Y según la eléctrica, digamos, la empresa eléctrica ucraniana, el 80% ha quedado dañado de la infraestructura. Es bastante. Además de que ciudades como Kharkov están prácticamente sin luz. Kharkov, por cierto, que es la segunda ciudad más poblada de Ucrania, que es una gran ciudad. Em, vale. Dicen que las municiones checas están de camino. ¿Lo damos por válido o rumores? Es verdad, o sea, que si las municiones checas puede que lleguen, pero será en junio, dicen. Sobre junio-julio, es decir, aún quedan un par de meses. Como veis, para quien no lo sepa, para dar un poco de contexto, las municiones checas se refiere a. Recordaréis que el año pasado, porque lo hemos comentado también por aquí, si no, os lo recuerdo, no pasa nada. La Unión Europea prometió a Kiev medio millón, no, perdón, 1 millón, perdón, de proyectiles de artillería pesada. A lo largo de los meses ya se supo que no iban a llegar a esa cifra de 1 millón de proyectiles, ¿no? Que son muy necesarios, como digo, en esta guerra. Creo que se quedaron al final, después de un año, en la mitad o menos de la mitad. Es decir, una cifra bastante menor, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que ante la necesidad de proyectiles de munición que tenía el ejército ucraniano, la República Checa lo que hizo fue comprarlas en el exterior, hacer una compra, en vez de lo proponía la Unión Europea, es de fabricarlas dentro de la Unión Europea, comprarlas en el exterior y dárselas a Ucrania. Y creo que la cifra de proyectiles dicen que han encontrado, pero no es que hayan encontrado, es que digamos que han hablado con proveedores
de otros países fuera de la Unión para poder tenerlas y comprarlas y dárselas a Kiev. Creo que eran 800.000. Lo que pasa es que evidentemente esto requiere tiempo, logística, comunicaciones para que llegue a Ucrania, porque son cifras muy altas y al final la logística es bastante importante. Por tanto, se prevé que no lleguen hasta junio, julio los primeros envíos, para que lo que tengáis en cuenta. ¿Cuándo se vota sobre el paquete de ayuda estadounidense? Vale, esto es importante, de hecho yo quería hablar de ello. Como he dicho antes, el propio Zelensky lo ha dicho, y aunque evidentemente todo entra dentro de la política comunicativa, ¿no? Y la propaganda, pero bueno, el mensaje del presidente ucraniano y de muchos miembros del gobierno ucraniano, incluso de miembros de Occidente, es que si la ayuda estadounidense, Ucrania va a perder la guerra. La cuestión es que desde hace meses, pero cuando digo meses, muchos meses, eh, hay un paquete que quiere aprobar la administración Biden, 60.000 millones. 60.000 millones de dólares para Ucrania, ¿no? Se trata del mayor paquete que han aprobado los Estados Unidos y de hecho también la Unión Europea, ¿no? Es un paquete muy importante que, visto lo visto, el contexto electoral y ante la posible llegada a lo mejor de Donald Trump o bueno, otro suceso como las cuestiones de Oriente Medio, pues ayudarían a relajar la tensión que tiene ahora mismo o la presión que tiene Ucrania, ¿no? La cuestión es que dentro de 60.000 millones están pues divididos, ¿no? El paquete, porque no hay que pensar que son 60.000 millones solamente para Ucrania y para armamento. Por ejemplo, 20.000 millones de los 60.000, o sea, la parte más amplia del paquete, irían a Estados Unidos para reponer las existencias que han dado a Ucrania. O sea, para que se entendáis. Luego, una parte va a entrenamiento o incluso despliegues estadounidenses en Europa. Entrenamiento se refiere al entrenamiento de tropas ucranianas, por cierto. Luego hay, evidentemente, una partida destinada a específicamente para el armamento ucraniano, para darles armas a Ucrania, creo que son 17.000 millones, de los cuales unos 1.000 millones son para sistemas antiaéreos y munición de artillería, si no me equivoco. Y luego, por ejemplo, hay otra partida de los 60.000 millones que es para desarrollo económico ucraniano. ¿Vale? En eso está dividido el paquete. La cuestión es que según el presidente del Congreso, el portavoz, Speaker Johnson, este sábado se va a votar. Pero no solamente se va a votar el paquete de Ucrania, sino también se va a votar el paquete que se quieren enviar a Israel y el paquete que quieren enviar a Taiwán y creo que también algo sobre la frontera de México, ¿no? Digamos que van a ser unas votaciones en ese sentido. ¿Se votará o no? Pues no se sabe. Yo he leído ahora mismo, de hecho hace poco, que las posibilidades son altas de que se vote a favor del paquete Ucrania, lo cual pues sería una ayuda bastante grande para Ucrania. Eso no quiere decir que esto vaya a suponer que ya han ganado la guerra, ni mucho menos, ni que la situación no vaya a dejar de ser mala. La situación va a ser mala, pero se va a mejorar bastante. Lo que también hay que tener en cuenta que ese paquete tardará también tiempo, en tener efecto, ¿no? Sobre el terreno. Porque al final, como os digo, estamos hablando de grandes sumas de dinero y de mucho material militar y eso requiere tiempo para poner toda la logística, ¿no? Pero bueno, digamos que sería una bastante ayuda, de hecho. La cuestión es que también lo que faltaría sería que la Unión Europea o Estados miembros de la Unión Europea siguiesen ayudando y siguieran poniendo grandes cantidades de dinero para ayudar a Ucrania. Porque al final esto se tiene que poner en el tiempo, no solamente hacer un paquete y ya. Esa es la cuestión, que es una ayuda que se tiene que mantener en el tiempo y además tiene que ser mayor, si de verdad se piensa o se quiere que Ucrania lleve a cabo, por ejemplo, una gran ofensiva, lo cual ahora mismo no está en condiciones, ni por arma, ni armamento, ni munición, ni por soldados sobre el terreno, ¿no? A ver, más creo que ha quedado claro la cuestión. Si tenéis alguna pregunta, pues evidentemente aquí estoy para intentar resolverla. ¿Todavía queda bastante población local en Kharkov? Sí. Aún quedan. Creo que antes de la guerra la población era 1,5 millones. Ahora a lo mejor queda la mitad aproximadamente. No sé cuánto, que sí, evidentemente mucha gente vive ahí. ¿A quién se los compró? Ahí ya no. Si nos referimos a la munición checa, ahí no te lo puedo decir. Yo entiendo que serían a proveedores de otros países, quizás a Corea del Sur, que tiene bastante munición, quizás a países como Pakistán. Son países que también que ya han participado en este tipo de iniciativas occidentales. Puede que este tipo de países, que tengan bastante munición de artillería pesada. Me preguntan, a ver,
Han bombardeado un hotel y han muerto muchos militares ucranianos que estaban ahí, entre ellos altos mandos. Esto es así, lo puedes confirmar. A ver, esto es una noticia de hoy que ha habido, bueno, no supuestamente no, ha habido un ataque ruso sobre Chernigov, ¿no? Que es una ciudad en el norte de Ucrania. La cuestión es que, por un parte, los ucranianos dicen que han atacado un hotel, que han muerto civiles, creo que 15 civiles, creo, si recuerdo, pero por otro lado, lo que dicen las autoridades rusas, Rusia, es que han atacado un hotel que servía, digamos, de acuartelamiento de soldados y altos mandos en el norte del ejército, digamos, de la parte norte de Ucrania. ¿A quién creer? Pues bueno, desgraciadamente no tengo manera bueno, de asegurar qué informaciones, que además, porque las imágenes que podemos ver del suceso al final están controladas por Ucrania, ¿no? Al final son ellos los que mandan los fotógrafos o incluso porque no sé si además si ha habido periodistas o hay periodistas sobre el terreno occidentales en la zona de Chernigov. Pero bueno, ahí hay que dar la información. Mm, 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 mm. Sí, 60.000 millones, 32 millones y 217.000 dólares. Esa es la cantidad. Pues yo digo 60.000 millones. ¿Cuánto tiempo tardarán los ucranianos en preparar a los nuevos reclutas descifrando la guerra? ¿Han construido defensas? ¿En la ayuda que se va a aprobar en Estados Unidos hay defensas aéreas? Empiezo por la última pregunta. Sí, hay sistemas aéreos y munición sobre todo, que es lo que también necesitan, efectivamente. Pero creo que la partida es de los que ha dicho Vilas y los 60.000 millones, aunque es un poco más, efectivamente. Bueno, un poco, es bastante más, pero bueno, basándose en las cifras que hemos estado manejando ese tipo de cuestiones, es más. Son creo que 1,2 o 1.000 millones más o menos, para que te hagas una idea, que aún aquí sigue siendo dinero. ¿Cuándo tardarán los ucranianos en preparar a los nuevos reclutas? A ver, claro, pues si se quiere hacer bien, pues se entiende que serán meses. Échale 3 4 meses de entrenamiento. Que no se quiere hacer bien y que se quiere enviar directamente los reclutas al frente, pues como se ha hecho ya anteriormente, 2 3 semanas, lo cual no es recomendable, pero más o menos el entrenamiento que supuestamente deben tener ronda los 3 4 meses, más luego el tiempo de despliegue, etcétera. Es decir, que eso son todavía, como digo, al final son decisiones que se tendrían que haber tomado hace tiempo, tanto como el envío de ayuda a Ucrania de por parte de Estados Unidos y otros países, como la cuestión de la movilización de soldados. Y han construido defensas, están construyendo defensas en algunas zonas, sobre todo en el oblast de Kharkov, en el norte, y es verdad que también en las zonas de Donetsk, pero las defensas que hay pues son inferiores a las rusas, y es que, claro, construir una defensa lleva tiempo, y no solamente eso, es que ahora mismo quien tiene superioridad aérea en el campo de batalla es Rusia. Por tanto, Rusia puede golpear a las nuevas construcciones, a las nuevas fortificaciones, y digamos que puede desgastar el hecho de que se construya. No sé si me explico. Por tanto, es complicado. ¿Existe algún movimiento pro paz en Ucrania? Que yo sepa, la inmensa mayoría no están en esa. Que yo sepa, no lo hay. No existe dicho. A lo mejor habrá alguno, pero es minoritario. Siguen vigilando la frontera de Bielorrusia, efectivamente, pero lo que pasa es que no hay, digamos, grandes despliegues militares en esa zona. Lo que hay es mucha más guardia fronteriza, pero sí, efectivamente siguen vigilándola, por si acaso. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, ¿le queda a Ucrania algo de poder aéreo? Sí, efectivamente, les quedan algunos aviones, sistemas de antiaéreos, pero no tienen una fuerza, digamos, aérea ni mucho menos suficientemente grande como para competir con la rusa. De hecho, una de las cuestiones que llevan pidiendo tanto tiempo los ucranianos, que hablamos a lo mejor de años, o un año, meses, son los cazas F-16 que los van a enviar. De hecho, los occidentales, creo que la cifra era de 50 cazas aproximadamente de Dinamarca, Países Bajos y no sé si algún país más, que tampoco, que es una cifra que tampoco va a inclinar digamos, la superioridad aérea del lado de Ucrania, pero bueno, puede servir
para aliviar la presión, ¿no?, que está sufriendo. Bueno, como de momento no hay más preguntas. De todas maneras, si tenéis más preguntas, pues las iré contestando, evidentemente. Iba a contar la cuestión de la información de Foreign Affairs. Antes de perder los F-16 se los vendieron a Argentina. Eso no, la información. Es que sé que ha habido una polémica con los F-16 y Argentina, pero no me he dado, no me he enterado. No sé si Edu os la podría explicar en algún momento, porque entiendo que lo sabría él, pero bueno, si no, en otro momento. Como iba diciendo, el otro punto que iba a tratar era la información o el análisis que ha publicado Foreign Affairs, que lo tenéis de hecho en abierto. Quiero recordar que lo siento mucho, pero no os voy a poder pasar el enlace porque ahora mismo no. Si no, espera, si lo voy a buscar rápidamente, a ver si lo encuentro. A ver, Foreign Affairs, a ver si aparece de los primeros. Pero bueno, básicamente es un. Bueno, luego os lo busco de todas maneras. Es un análisis muy interesante porque trata, como he dicho antes al principio, sobre las conversaciones de paz que hubo entre Rusia y Ucrania, con mediación de Israel, Turquía, etcétera, para, digamos, intentar poner fin a la guerra en ese momento. Recordéis que la invasión ocurrió el 24 de febrero de 2022 y ya incluso el 28 de febrero, 4 días después, ya había delegaciones que estaban hablando. Se puso en marcha mediación, como he dicho, de Bielorrusia, Turquía e Israel para intentar poner, digamos, pues un fin a las hostilidades y como digo, hubo de verdad intentos. Muchísimas gracias a Teblo 28 por el Prime. Nos quedan tres suscripciones para llegar a 950. A ver si podemos conseguirlas antes de que me vaya. Y bueno, y digamos, las delegaciones, hubo, creo que aproximadamente 7 rondas de conversaciones. 7 rondas de conversaciones que son bastantes, repartidas, como he dicho, en Bielorrusia y en Turquía. Y de hecho llegó a haber una conversación una reunión entre el ministro ruso, Lavrov, y el de Ucrania, Kuleva, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente sabemos todos que esas negociaciones fracasaron, ¿no? Fracasaron y estamos en el punto en el que estamos ahora, ¿no? ¿Sabes quién hizo fracasar los intentos de paz? Ahora intentaré explicaros un poquito en qué consiste el artículo, porque a ver, es muy largo y como he dicho yo, además, vamos a publicar eh, una pieza sobre esta cuestión, ¿no? Analizándolo. La cuestión es verdad que al principio de la guerra, Zelensky quería reunirse con Putin, ¿no? Pasa que Putin no quería, ¿no? Y Zelensky, de hecho, pidió mediación. Hay esa famosa llamada de Macron y Zelensky, ¿no? Pidiendo a Zelensky a Macron que intercediera, que hablase con él, que terminase la guerra, de hecho, que si podía reunirse con él, etcétera, ¿no? De hecho, antes de la invasión también Zelensky lo pidió y Putin pues lo negó, ¿no? La cuestión es que en el 20. Ahora he visto también más preguntas, pero lo voy a explicar ahora. Entre las dos partes, ¿no? Se reunió el 28 de febrero. Y ahí empezaron, digamos, a empezar a tener reuniones. ¿Qué proponía cada parte? Pues primero, pues fueron objetivos bastante maximalistas, sobre todo los rusos, ¿no? Que en un primer momento pues pidieron básicamente la rendición de Ucrania, con más cuestiones, pero bueno, por ejemplo, pues que Crimea iba a ser rusa y otras más cuestiones, la neutralidad del Estado ucraniano y bueno, unas, digamos, condiciones muy duras que los ucranianos rechazaron. Por su parte, los ucranianos pedían el alto el fuego, la retirada de tropas rusas y creo recordar. Sí, y que el estatus de Crimea que iba a ser ucraniano, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y luego las reparaciones de guerra, que se me había olvidado. Esas, digamos, fueron desde las posiciones donde partieron, ¿no? Como digo, bastante complicado. Lo que pasa es que según fue pasando el tiempo, digamos que la posición de los rusos se fue suavizando. ¿Por qué? Pues si nos retrotraemos a esos momentos, hay que recordar que, como digo, el 24 de febrero empezó la invasión, un ataque total. De hecho, al día y medio o dos, los rusos llegaron a Kiev y empezó ahí la batalla de Kiev.
en el sur es verdad que estaban teniendo muchos, bueno, capturaron Gerson y todo el sur de Ucrania, o prácticamente mucha parte del sur de Ucrania, muy rápido los rusos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que según va pasando el tiempo, el frente se va estancando en favor de Ucrania, que resiste, ¿no? Contra pronósticos, sobre todo los occidentales y los rusos, evidentemente. Y claro, digamos que en el bando ruso se empiezan a dar cuenta que esa Blitzkrieg, esa operación relámpago que habían pensado, cuyo objetivo era cambiar el régimen de Kiev, en el sentido de poner en Kiev un gobierno mucho más afín a Moscú, ¿no? Pues se va, ese plan estratégico pues se va haciendo añicos porque no pueden ganar o no están ahora mismo en condiciones de poder tomar Kiev, ¿no? La defensa de Kiev está siendo mucho más dura de lo esperado y el ejército ucraniano está resistiendo contra pronóstico. Por tanto, la posición rusa se va suavizando y por tanto ya empiezan a haber ciertas esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo. Me estoy adelantando mucho a muchas cosas, pero bueno, yo como digo, os dejaré el artículo que he leído, que es bastante interesante como digo, y luego evidentemente en nuestra web podéis encontrar el artículo que he escrito yo, ¿no? Que está en español, seguramente lo pongamos en abierto. Y lo podéis leer, ¿no? Además hay digamos, también análisis crítico propio en ese sentido. Pero bueno, digamos que llegamos al momento de marzo, mediados de marzo, tercera semana de marzo, hasta, digamos, el 29 de marzo, que es cuando se publica un comunicado, ¿no? Un comunicado conjunto sobre un principio, no de acuerdo, pero un cierto borrador, ¿no? Entre las partes, ¿no? Después de esas rondas de negociaciones en Estambul. ¿En qué consiste dicho comunicado conjunto? Básicamente, hay un cierto acuerdo en el que Rusia pide la neutralidad de Ucrania, es decir, que Ucrania no entra en la OTAN, que no haya bases militares extranjeras en Ucrania y que sea que Ucrania nunca entre en una alianza militar y que Ucrania sea un estado desnuclearizado. Eso es, digamos, una de las bases, que es lo que pedía mayormente los rusos. ¿Qué es lo que piden los ucranianos? Por una parte, vale, no hay estado neutral, pero yo obtengo garantías de seguridad por parte de estados occidentales, sobre todo, y el Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, ya sabemos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, es decir, unas garantías de seguridad que no fuesen como el memorándum de Budapest, ese tan famoso que se cita muchas veces, sino algo firmado firme que ante una agresión rusa, pues Estados Unidos y demás aliados acudiesen, digamos, al auxilio de Ucrania, a la ayuda de Ucrania, como como el artículo 5 más o menos de la OTAN, pero sin estar dentro de la OTAN, ¿no? Digamos como una forma, los ucranianos lo veían como también una forma de disuasión, es decir, yo tengo esa garantía de seguridad para asegurarme de que Rusia no va a volver a atacarme, porque Rusia no va a querer enfrentarse a Estados Unidos ni al poder de la OTAN, ¿no? Ese, digamos, que era por una parte, el principal puntos del acuerdo. Luego había más cosas. Se establecerían unos corredores humanitarios para que los civiles de las zonas de combate pudiesen alejarse, ¿no? Por ejemplo, en ese momento también está la cuestión del asedio de Mariupol, para que os hagáis una idea. Porque, claro, hay que retratarse a esos lugares. Luego es verdad que el Kremlin, o bueno, Moscú, puso sobre la mesa la retirada del norte de Ucrania, ¿no? Como digamos, para una muestra de acercamiento de posturas. Cierto es que, como digo, estamos hablando de el veintitantos de marzo, cuando ya prácticamente la ofensiva rusa sobre Kiev había fracasado y de hecho estaban poniendo en marcha Ucrania varias contraofensivas para digamos, retirarse los rusos. Por tanto, no era tanto una muestra de buena voluntad, perdón, muestra de buena voluntad, sino la realidad sobre el terreno como es. Pasa que, evidentemente, Moscú la vende como, bueno, una forma de buena voluntad para acercar posturas, ¿no? Y eso, digamos, que es uno de los puntos importantes. Luego, otros que es muy interesante escucharlos es, por una parte, que Crimea, el estatus de Crimea, se hablaría a lo largo de los 15 años siguientes, es decir, que se iba a establecer una hoja de ruta para hablar sobre el estatus de Crimea, lo cual es interesante. Y luego que Kiev podía tener derecho a reconquistar, retomar Lugansk y Donetsk, ¿no? Y ya por último, se daba vía libre
digamos, o se facilitaba, no se opondría a que Ucrania pudiese acceder, tuviese el derecho a acceder a la Unión Europea como Estado miembro. Como digo, en verdad son cuestiones que son bastante grandes. No quiere decir que hubiese un principio de acuerdo ni nada. Solamente he dicho que había, digamos, que ambas partes publicaron este comunicado conjunto en Estambul, lo podéis buscar de hecho, y eso era una serie de principios, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay algunos que chocan un poco, por ejemplo, el estatus de Crimea, cuando Rusia, evidentemente, para ellos siempre han dicho que Crimea es rusa y de ahí no va a salir. Por lo tanto, poner en duda el estatus de Crimea es algo fuerte, aunque sí que es verdad que podía ser una maniobra de decir, bueno, yo te digo que en 15 años lo revisamos, dejo pasar el tiempo y cuando ya sea un hecho consumado, pues lo dejo ahí, ¿no? Luego la cuestión también de la Unión Europea, del acceso a la Unión Europea, pues bueno, hay que recordar que, por ejemplo, antes del Maidán, Rusia pues se opuso firmemente a una nueva, digamos, a un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, ¿no? Por tanto, también llama la atención. También es verdad que digamos, la situación militar sobre el terreno, el fracaso de la invasión en los objetivos estratégicos que he comentado, podía significar que ante la situación precaria, pues había que salvar la cara de algún modo y al final el objetivo primordial de todo para Rusia y lo más importante para Rusia era que Ucrania no estuviese, que fuese un estado neutral, básicamente. Por tanto, puede ya estar por ahí la cuestión. Pero bueno, esto ya es, evidentemente, análisis propio, opinión, no tanto información, ¿no? Luego, es verdad que, por ejemplo, Rusia lo que ponía sobre la mesa era que Ucrania prohibiese el neonazismo, el fascismo, el nacionalismo que llaman el nacionalismo ucraniano agresivo y otras disposiciones sobre la participación de los nacionalistas ucranianos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí también al parecer hubo cierta polémica entre ambas partes porque Ucrania no quería prestarse a eso, ¿no? ¿Qué acuerdo de paz es ese? Si Ucrania consigue todo lo que quiere. No es así, tampoco consigue todo lo que quiere. Es decir, que no hay que entender. Y también hay que entender el momento militar el momento militar, porque estamos hablando de un momento en el que Rusia había sufrido varios reveses estratégicos, derrotas militares, y por tanto, Ucrania, digamos que tenía cierta ventaja diplomática en ese sentido, ¿no? Porque recordar que la derrota de Kiev fue importante para Rusia. Y como digo, Rusia a lo mejor podía haber vendido este acuerdo como hemos conseguido lo que queríamos, que era una Ucrania neutral, ¿no? Por tanto, esa es la cuestión. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, el artículo de Foreign Affairs tiene acceso a varios borradores de los acuerdos o parece acuerdos que podían haberse firmado porque evidentemente nunca se llegó a tal. Yo vuelvo a decir que nunca se llegó a la situación de había un acuerdo entre las dos partes y se solamente quedaba firmarlo. Había muchas disposiciones todavía en el aire, importantes, como he dicho. Pero bueno, hay, digamos, varios borradores que cuentan más o menos lo que he comentado yo. Y otras disposiciones más. Por ejemplo, hubo negociaciones por el tamaño que debían tener las Fuerzas Armadas ucranianas. Los rusos decían que tenían que tener 85.000 soldados, los ucranianos 200.000 y así sucesivamente, ¿no? Los rusos decían que 80 tanques aproximadamente y los ucranianos decían que no, que tenían que tener 500 tanques. Quiere decir que había muchos tipos de disposiciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego todo va, digamos, saltando un poco por los aires, ¿no? Las conversaciones. Recordemos que se retiran los rusos de Kiev de la zona y empiezan a llegar las revelaciones de las masacres de Bucha y Irpin, ¿no? En la zona, las masacres rusas de Bucha y Irpin. Y hay mucho revuelo mediático. También el gobierno ucraniano pues acusa a Rusia de genocidio. Pide Zelensky que se le expulse a Rusia del Consejo de Seguridad, etcétera, ¿no? La cuestión es que mucha gente, muchos analistas, incluso políticos, han dicho que el descubrimiento de las masacres de Bucha y Irpin fueron la razón por la que Ucrania, se fue de las negociaciones. Y no es así. No es así. Porque, como digo, estoy hablando de eso se descubrió a principios de abril. Creo que fue el 4 de abril cuando Zelensky fue a Bucha,
Pero, como he dicho antes, hay borradores datados del 15 de abril. Es decir, que no hubo, y no se pararon las conversaciones. Por tanto, es verdad que pudo tener influencia en el resultado posterior, pero no fue la principal razón por la que se fracasaron las negociaciones. Pero ¿qué ocurre en abril? Que hay una visita, que habéis comentado antes, alguien ha dicho, Boris Johnson, efectivamente, se comenta mucho la visita que tuvo Boris Johnson, el entonces primer ministro británico, a Kiev, que fue, de hecho, el primer mandatario extranjero que fue a Kiev tras la invasión. Y allí, básicamente, y esto lo dice tanto Foreign Affairs como otras fuentes que he manejado yo, que también citan, y otras también, porque no solamente Foreign Affairs, también Wall Street Journal y otras, ¿no? Que ahí le dijo que, digamos que Johnson presionó a Zelensky para que no firmase ningún acuerdo con los rusos. Que no tenía ningún sentido porque iban a incumplir los rusos y que ahora mismo no era el momento, que había que sancionarlos, presionarlos y echarlos a patadas básicamente a los rusos de Ucrania. Eso es lo que dice, básicamente. Y esto lo corrobora el negociador jefe de Ucrania, que esto lo dijo en 2023 en una entrevista. Dijo básicamente que había dos mensajes que mandó Johnson a Zelensky. El primero era que Putin era un criminal de guerra y no se podía negociar con él. Y lo otro era que les iban a dar ayuda militar occidental a Ucrania y que con eso podían tener la confianza que podían ganar la guerra. O podían, digamos, tener más victorias sobre el terreno. De hecho, días después, Boris Johnson anunció ciertos paquetes de ayuda y luego Biden el 21 de abril anunció un paquete de 800 millones a Ucrania. Eso por un lado. Es verdad, además, que es como lo dice Foreign Affairs, que digamos que Occidente, sobre todo Estados Unidos, no estaba muy de acuerdo con las negociaciones de Ucrania con Rusia. Que ellos no veían, digamos, que pudiesen llevarse a cabo, ¿no? Y de hecho había una cuestión también que era primordial, que esto además supuestamente lo dice Naftali Bennett, que era entonces el primer ministro israelí, que era también mediador, y que bueno, básicamente le dijo, lo que quería Ucrania, como he dicho, son las garantías de seguridad. Es decir, que es que Estados Unidos y diferentes países de la OTAN firmasen un papel o un tratado en el que ellos asegurasen que ante un ataque a Ucrania, ellos iban a acudir en ayuda de Ucrania. Pero eso Estados Unidos no lo quiere. O digamos, no quería, digamos, tener una obligación securitaria con Ucrania contra Rusia. Es decir, para Estados Unidos y para otros países, ellos no es prioridad Ucrania, digamos, entrar en guerra con Rusia directamente por Ucrania. Esa es la cuestión. Por una parte está eso, y por otra parte está la cuestión de que no se fiaban de Rusia y además uno de los objetivos declarados de Estados Unidos era desgastar a Rusia. Digamos, desgastar su capacidad y reducir su capacidad como gran potencia. Por tanto, la continuación de la guerra en ese sentido iba más con sus intereses, ¿no? Que eso no quiere decir que Occidente bloquease las conversaciones ni, digamos, Ucrania no tuviese agencia en las mismas. De hecho, sí que tienen y al final la última decisión en ese sentido es suya. Luego está la cuestión, evidentemente, de las masacres de Irpin y Bucha, pero está la cuestión también de que los ucranianos estaban confiados en ese momento militarmente. Habían ganado la batalla de Kiev y además estaban consiguiendo mucho mayor apoyo occidental, lo cual les daba confianza en un momento militar ruso muy malo en los que quizás podrían tener victorias militares importantes contra Rusia y de hecho las tuvieron a los meses siguientes. Recordemos la retoma de Gerson, la operación Relámpago en Kharkov, pero digamos que esa era la actitud y al final por diversas cuestiones y también porque no se fiaban, entiendo yo, de los rusos, ¿no? Pues las negociaciones pues finalmente se fueron acabando, hubo más reuniones, pero por ejemplo a principios de mayo ya digamos que el mensaje desde Ucrania era que no iba a haber negociaciones, que no iba a haber una paz, que la paz era imposible, que lo que ellos decían era que tenía que haber una rendición rusa y que se retirasen los rusos de Ucrania y que pagasen reparaciones de guerra, etcétera, 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 ¿no? Digamos que es actualmente lo que hemos estado viendo, ¿no? A partir de este tiempo.
Luego hay que decir que evidentemente los rusos han tenido, el mensaje de los rusos es que había un acuerdo o un principio de acuerdo que los ucranianos decían que iban a firmarlo, pero que finalmente culpan a Johnson, culpan a Occidente, incluso a Zelensky de echarse para atrás, ¿no? Porque ellos querían ver derrotada a Rusia, etcétera. Eso es evidentemente lo que dicen ellos. Otra cosa es pensar si de verdad a lo mejor Rusia estuviese o no dispuesta a firmar, como he dicho, las disposiciones que hemos hablado antes. Porque también está la cuestión de que es verdad que había borradores, pero en las cuestiones más importantes, en muchos casos, no había consenso entre las partes. Por ejemplo, en la cuestión de la garantía de seguridad, por una parte, decía Rusia que no, que para que digamos, para que los estados ayudarse en Ucrania tiene que haber un consenso entre todas las potencias garantes. Y Ucrania decía que no, que independientemente tenían que decidirlo ellos, ¿no? Luego otras disposiciones, como he dicho antes, sobre la cantidad de tropas, sobre la cuestión de cuántas tropas podía mantener Rusia también en la frontera. Es decir, estaban muchas cosas en el aire. Es verdad que había posibilidad a lo mejor de un acuerdo o no, eso nunca lo sabremos. De hecho, el propio Naftali Bennett luego dice que él le daba un 50% de posibilidades, los americanos menos de posibilidades, que al final cayó y que ya diría, y que el futuro diría si fue una buena oportunidad o no. Y bueno, y al final, por voluntad, por escasa voluntad política de las partes, pues no se llegó a un acuerdo, ¿no? Digamos que esta es la imagen que yo creo que da mucha información y está bastante bien. Yo creo que a mí la investigación me ha gustado bastante. Y, a ver, mira, aquí os lo voy a mandar. A ver, aquí. Es de hace 2 días. Ya justo lo he encontrado. Os lo mando y si queréis, pues le echéis un vistazo. Y lo tenéis por ahí. Está en abierto, para que lo quieras saber. De todas maneras, como digo, yo próximamente publicaré una pieza sobre el tema, pero bueno, que será. Es verdad que tiene más información o tiene diferente información, pero bueno, está muy recomendable. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, porque yo en 5 minuticos me marcho. Recordad que nos quedan 2 suscripciones para llegar a la meta y la verdad es que me iría con un buen sabor de boca. ¿Por qué tanto drama de los republicanos con el dólar? Esto no tiene nada que ver con la cuestión. No sé si había alguna pregunta sobre lo que he comentado antes, porque no me ha dado tiempo a leer nada porque he estado ocupado contándoslo. ¿Ahora estarían dispuestos a negociar? Pues claro, eso también, pues ahora mismo no están en ese punto. Como he dicho antes, las posiciones son tremendamente maximalistas y hay que recordar que ahora mismo la guerra para Ucrania es complicada y Rusia no tiene necesidad ahora mismo en su visión de hablar con Ucrania porque ellos están ganando la guerra. Y por tanto, cuanto más dure la guerra, ¿no? Su visión es que cuanto más dure la guerra, mejor va a ser la posición rusa en detrimento de la ucraniana. Por tanto, ahora mismo no ven necesidad de negociar y los ucranianos ahora mismo no están tampoco en una actitud de negociar con los rusos y los occidentales lo que quieren es, digamos, intentar mejorar la posición estratégica de Ucrania, mejorar la posición militar de Ucrania para hacer unas negociaciones más balanceadas. Digamos que esa es la imagen actual. Digamos que efectivamente es la. A ver, más preguntas. ¿Se puede derrotar a Rusia sin Ucrania? Esto no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno. Teniendo en cuenta las elecciones de Estados Unidos, ¿Biden se puede permitir enviar armamento y dinero a Ucrania? Bueno, eso parece lo que él cree. Y de hecho, digamos que es un último paquete antes de que entre en modo electoral, ¿no? Por tanto, parece que sí, él piensa que sí. Y de hecho hay republicanos también que lo apoyan. Es decir, que no es raro. ¿No crees que Occidente ha perdido credibilidad a los ojos de terceros países con las decisiones tomadas últimamente? Pues puede ser, sí. Ha perdido credibilidad, sobre todo en la cuestión de Oriente Medio. Recordemos ese discurso de derechos humanos, democracia, legalidad internacional, que han esgrimido durante muchos años, evidentemente, pero más a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Para intentar aislar a Rusia. Y luego con lo que está ocurriendo en Israel, pues evidentemente se le ha venido bastante abajo ese discurso.
Pero en algún gabinete se cree que es posible que Ucrania pueda revertir la situación. Yo entiendo que sí, que se cree. Porque si no, no entendería la actitud ahora, actualmente. ¿Cuál es la posición de Rusia respecto a los conflictos de Oriente Medio? Bueno, ellos, los rusos, ahora mismo están más observadores que otra cosa. No están en. No hay una intervención de Rusia, nos lo habéis preguntado mucho. Y mayormente lo que ellos piden es, en verdad, una desescalada. Ellos dicen que no, pues básicamente como China, no piden una desescalada de las hostilidades. Es verdad que están siendo más críticos con Israel que antaño, ¿no? Porque hay que recordar que Israel y Rusia han mantenido buenas relaciones. Pasa que ahora, pues, debido a esta política de bloques, ¿no? Pues ahora contra Occidente, pues ya no está en el caso. Realmente no es un ritmo de avance significativo, ¿no? Pensando en la cantidad de vidas y de tiempo perdidos para capturar los territorios señalados. Bueno, ellos piensan que sí, entiendo que vale la pena, ¿no? La pérdida de esta tan grande pérdida de vidas, pero bueno, yo entiendo, es que hay que entender que la guerra está circunscrita ahora mismo en una guerra de desgaste. Donde los grandes movimientos pues ya no están. Y es una guerra de desgaste y eso lleva tiempo, porque al final lo que está imponiendo a Rusia, lo que decidió fue imponerle un peaje a Ucrania muy largo, ¿no? Sabiendo que a lo mejor ellos no tenían los recursos para poder realizar avances significativos en poco tiempo, pues se impone una lógica de guerra de desgaste larga que finalmente lleva a la victoria, ¿no? Digamos que esa es la lógica rusa. A ver, perdón. ¿Se prevé alguna ofensiva grande por parte de Rusia en el futuro cercano? Supuestamente, y según avisan muchos analistas, líderes ucranianos, incluso occidentales, se prevé que Rusia realice una ofensiva a gran escala. Finales de primavera, principios de verano aproximadamente. Eso es lo que se prevé. Es posible. Vamos, yo creo que es bastante plausible. Se habla mucho de las elecciones de Estados Unidos, quizá porque hay más probabilidad de cambio que la Unión Europea. ¿Crees que quizás el tema de Oriente Medio puede cambiar la dirección del voto en las elecciones de la Unión Europea, es decir, las europeas? ¿Y esto a su vez impacte la guerra de Ucrania? No lo creo, sinceramente. No creo que cambie demasiado porque al final las elecciones europeas, a no ser que en algunos momentos, en algunos países en concreto, creo que a nivel marco general no creo que cambie demasiado la política exterior de ningún país de la Unión Europea, porque al final el Parlamento Europeo tiene las capacidades que tiene y la influencia que tiene, que es no mucha, sinceramente. ¿Ha variado la posición de Alemania desde el inicio del conflicto? Sí, bueno, de hecho empezó asegurando que no iban a mandar armamento letal a Ucrania y bueno, y yo diría que es uno de los principales donantes de armamento, creo que el principal de Europa. Quiero decir que sí, efectivamente ha cambiado su actitud. Es verdad que aún todavía hay reticencias a enviar, por ejemplo, los misiles de largo alcance Taurus, pero Alemania en Europa yo diría que es como Estado miembro el principal apoyo. Mm. Existen diferencias políticas dentro de Ucrania respecto a Zelensky y la guerra. Es verdad, respecto a la guerra yo creo que no demasiadas, o al menos no hay una figura que encarne esa diferencia, pero sí que hay otras figuras como Saluzny u otros eh, que le pueden disputar el liderazgo a Zelensky, ¿no? Y posibles elecciones en Ucrania, pues deben haberse producido ya. Lo que pasa es que en el contexto de guerra, pues no se han producido. Y quizás eso le puede suponer un problema, ¿no? A Zelensky dentro de Ucrania, incluso en Occidente, si las cosas empiezan a ir peor sobre la legitimidad, ¿no? De su mandato. Eso sí que puede suponer un problema. Mm. ¿Ha habido Rasputitsa? Sí, claro, siempre hay todos los años. Pasa que va y viene, ¿no? La Rasputitsa es el barro, digamos, y que hace difícil las operaciones militares, en este caso, sobre todo mecanizadas, etcétera. Y me dicen por aquí, por el pinganillo, que ya la transición se puede hacer. No sé si está por aquí Edu. Hola.
parece que no. Vale, todavía no está listo. Me lo comentan por aquí el pinganillo. Mientras voy respondiendo algunas preguntas. A ver, ¿es posible que a medio plazo se solucione la situación? Edu no está, Edu se fue, efectivamente. Ya volverá, siempre vuelve. Siempre vuelve. ¿Es posible que si a medio plazo se solucione la situación en Ucrania, Rusia vuelva a poner sus ojos en el Cáucaso ante su pérdida de influencia? Uy, en la zona. Yo, Medulio, es una de las cuestiones que he planteado. Que os acordaréis de bueno, de todos los discursos bélicos que ha habido, etcétera, ¿no? De que aseguran que después de Ucrania viene los Bálticos y Polonia. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que después de Ucrania, sobre todo si hay una victoria, lo siguiente es el Cáucaso. Digamos que Rusia lo que va a hacer es intentar entrar, yo creo, a puño de hierro en zonas donde ha perdido influencia. Y una de ellas es el Cáucaso, efectivamente. Otras puede ser hacia Central, con la cuestión de Kazajistán, etcétera. Pero yo no veo en ningún momento, que puede equivocarme, pero vamos, yo no veo en ningún momento que Rusia se lance a atacar la OTAN. No lo veo, sinceramente. No le veo el interés tampoco de repente ocupar territorio de la OTAN, no sé, decir, ¿para qué? O sea, con todo lo que costaría mantenerlo, tampoco hay una. No lo veo, es todo con la posibilidad de que te puedas enfrentar, como digo, a la OTAN, que convencionalmente ni con armas nucleares puedes. Por tanto, complicado. ¿Crees que tus compañeros no te dejan ir a cenar? Hombre, yo voy a pensar bien de mis compañeros, que si no, hombre, claro que sí. Ya vendrán, seguro. ¿Cuáles son los oblasts que Rusia quiere controlar? ¿Se detendría completamente los que ya tiene parcialmente controlados? Yo, a ver, eso lo tenemos en un artículo sobre la. ¿Dónde está el gato? Pues no lo sé, la verdad, estará por ahí. Hoy no está por aquí. Supuestamente, más allá de Ucrania, más allá de los 4 oblasts, ¿no? O 5, si contamos a Crimea, que se ha anexionado, yo creo que si puede, Rusia se podría anexionar más, sí, efectivamente. En un mundo ideal, pues se podría anexionar Kharkiv, es decir, Kharkov, Odessa, Nikolaev, pero bueno, como digo, en un mundo ideal para Rusia. Otra cosa es que tenga la capacidad. Pero bueno,